respecto al blue, es muy difícil saber qué va a pasar. Tenga presente que es un mercado delictivo. Cuando se han hecho allanamientos en cuevas, que está muy bien que se las llame cuevas, Sí. donde se realizan este tipo de operaciones, y se han cruzado las bases de datos que se recaban allí con otras bases de datos del sistema de seguridad, uno encuentra narcotraficantes, traficantes de armas, cualquier cosa. Así que ese mercado, que es un mercado que provee al delito, es imposible saber cuál es el tipo de cambio que el delito está dispuesto a pagar. Nuevas medidas para el dólar, para frenar la baja de divisas. Aquellos que pagan este aumento en el precio del dólar ahorro, ¿lo pueden descontar de ganancias después? También hay que pensar quiénes son los que compran dólar ahorro, cuánta gente es, a cuánta población, a qué porcentaje de la población le pega esto de alguna manera. ¿El dólar blue está a 145 hoy y va en ascenso o está a 145? Dios dirá. El problema que tenemos en Argentina es que todo termina impactando en esa famosa brecha. Si todo queda status quo, tendría que quedarse en ese precio. El tema es que las expectativas que empieza a tener el ciudadano, esos 5 millones de personas que compraron los $200 y los que no compran dólares también, hacen que le metan presión al tipo de cambio para que siga subiendo. El dólar es competitivo, el salario en dólares es barato, no puede ser más barato, no se puede devaluar más el peso. Claro, la reestructuración le dio a la República Argentina el bonar 2030 para participar en el mercado financiero del contado con liquidación. Claro que va a bajar, hay una tendencia que va a bajar. No se conoció el paquete de medidas. Te diría que todavía estamos tratando de entender el alcance de las medidas y eso es lo que más nerviosismo creo que genera en el mercado. Y así construimos esta lógica de la economía. Una economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar. Pero la información en el día a día nos va llevando a hablar del dólar, de las restricciones al dólar, del efecto práctico que va a tener, si uno va a tener que pagar más por Netflix, más por Google, y eso tal vez nos hace perder de vista de por qué se tomaron estas restricciones y por qué uno puede interpretar que se tomaron estas restricciones. Cuando uno va a los manuales de ciencias políticas, se habla de un golpe de mercado. Si uno busca qué es un golpe de mercado, puede encontrar que esto es una expresión que se acuñó en la Argentina y que se estudia respecto de lo que puede pasar en otras partes del mundo. Quiere decir que cuando hay grupos económicos que huelen debilidad en una cotización o en un estado, pueden provocar una corrida que primero es una corrida cambiaria y después se convierte en una corrida bancaria. En Argentina somos expertos en golpes de mercado y ya hemos visto varios. El más conocido, que es cuando se acuña justamente la palabra, es la crisis que desencadena en el adelantamiento de la entrega del poder de Raúl Alfonsín, la famosa hiperinflación de Alfonsín. Pero esa hiperinflación arrancó en 1988, cuando se le sueltan las variables a Alfonsín, y terminó mucho después de que Alfonsín se hubiera ido. ¿Qué quiero decir? Que el golpe de mercado es uno solamente de los actos de una crisis financiera, económica, mayor, ¿sí? Que puede empezar antes, que no necesariamente termina el golpe de mercado, que se prolonga en el tiempo después. La crisis de mercado de Alfonsín, que arranca en el 88, termina allá por la convertibilidad en 1991, y en el medio tuvo muchos capítulos. Tuvo el plan Bonex, que fue una especie de toma de los depósitos, que es bancarios que los canjearon por un bono. Ese episodio de crisis tiene un momento mayor, que es el golpe de mercado, que es cuando se dispara el valor del dólar, hay una corrida cambiaria, y esa corrida cambiaria, en otro episodio mayor, más temido, puede generar una corrida bancaria, que es que la gente vaya a buscar su plata a los bancos y se la lleve, y ahí tengamos, como sucedió en el 2001, ahí sí, una corrida contra la plata de los bancos, porque la gente iba a los bancos a pedir sus pesos convertibles en dólares. Este es el verdadero temor que tiene el gobierno. Al ver que caían las reservas, dijeron, bueno, acá hay que hacer algo porque si no vamos camino a un golpe de mercado.
esta decisión fueron las que están detrás de las medidas restrictivas al dólar. Ahora bien, uno, mirando lo que pasó, dice, bueno, ¿cómo? Históricamente en la Argentina siempre se dijo que los pequeños ahorristas no movían demasiado el amperímetro de las reservas o de las compras de dólares. ¿Qué pasó? Ahora sí, es el dólar ahorro efectivamente lo que desestabilizó las reservas. ¿Por qué? O había otra cosa, o había otro mecanismo que no se veía claro. Cuando uno empieza a saber que, dice, ¿por qué restringen la compra de dólar ahorro a lo que cobran el IFE? Si cobran 10.000 pesos por mes, ¿cuánto dólar ahorro pueden llevar? Bueno, puede haber habido mecanismos de picaresca criolla para juntar, hacer una vaquita, comprar los $200, conseguirse 6.000 pesos más, vendiendo el dólar en el mercado del blue. Eso fue lo que desestabilizó de tal manera las reservas en la Argentina. Es una pregunta para hacerse. En cualquier caso, es el verdadero peligro. A ver, la crisis que nosotros estamos viviendo ahora y con este temor al golpe de mercado arrancó cuando Macri en el 2018 le cerraron la canilla y le dijeron, no, ¿sabe qué? Para usted no hay más plata. Se acabó el festival del endeudamiento, no hay más plata. Cerraron la canilla. En su momento nosotros aquí en GPS lo analizamos mucho. Nos decían que éramos agoreros, que no entendíamos nada, que no entendíamos el mundo de las altas finanzas, pero no es cuestión de altas finanzas, es cuestión de mirar la historia reciente cuando te cortan la canilla en algún lugar del mundo, un sistema como el argentino tan dependiente del flujo de plata, y bueno, empezó lo que después se vio, con el agravante que en aquel momento Macri lo que permitía era la fuga de divisas, y la plata entraba por un lado y salía por el otro, entraba por un lado, salía por el otro, y buena parte de la explicación de a dónde fue a parar la plata de la deuda externa está ahí. Pero esa crisis que empezó en el 2018 continúa hoy. Entonces hoy, ya con otro gobierno, ya con Alberto, la crisis continúa y todos están buscando evitar, a ver, ¿quién le pegan? ¿Quién recibe el golpe definitivo? ¿Quién recibe el golpe de mercado? La posibilidad de ese gol que tanto le atribuyeron al ministro de Economía, Martín Guzmán, de haber logrado renegociar la deuda con los bonistas privados, si era algo que le iba a dar aire al gobierno, el aire no llegó. ¿Por qué no llegó? Es una buena pregunta también para hacerse, porque todo indicaba que iba a haber un aire para el gobierno, que tal vez iba a haber un desahogo en la presión sobre el dólar, no sucedió. Una semana después tuvieron que tomar las medidas. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno? Bueno, algunos dicen que está buscando llegar hasta fin de año, que en aquel momento la liquidación de la cosecha sirva para que los dólares se recuperen. Tampoco es algo que se vea claro, pero lo que sí se ve claro es que en el gobierno tomaron cuenta que con el drenaje de divisas algo malo iba a pasar y dijeron, no, ¿saben qué, muchachos? Vamos a dar un giro más a la tuerca, vamos a cerrar todavía más la canilla de los dólares para evitar esto. Evitar un golpe de mercado. Ese golpe de mercado, ¿qué hubiera hecho? Que se dispare la cotización del dólar inmediatamente, ¿qué hubiera generado? El otro capítulo tan temido que yo les decía, la corrida, el temor a la corrida bancaria, que vean que el dólar deja de tener precio y la gente que tiene depositados dólares en sus cuentas las fuera a buscar al banco y se las llevara. ¿Eso qué genera? Bueno, nosotros sabemos bien que en la historia argentina eso genera que un gobierno vuele por los aires. Cuando se dispara el dólar, sucede lo que ya sabemos, se empobrece la población, genera incertidumbre, nadie mueve un mango, nadie da laburo, nadie invierte. Y además en esto se agrega la bruta recesión que ha provocado la pandemia. Entonces, después del golpe de mercado de Macri, veníamos de los 2 años recesivos de Macri y la caída de la economía. Sobre esos 2 años de caída, una caída aún mayor provocada por la pandemia, y en esto sí corresponde los parámetros normales de cualquier país del mundo. Se verá si Argentina cayó más o menos que Brasil, si cayó más o menos que otros países y cómo manejaron la pandemia. Lo que se ve es que ninguno, ni aún los que no quisieron cuarentena o los que sí hicieron cuarentena, todos cayeron y todos tuvieron problemas en la economía. Claro, pero la Argentina no es cualquier país. Era un país al comienzo de la pandemia que seguía con inflación, que venía de 2 años de recesión, y sobre eso le cayó la pandemia y la recesión que esto provoca. Entonces, a la foto de hoy, independientemente de quién sea la culpa, a la foto de hoy lo que tiene que resolver el gobierno es altísima inflación, todavía, recesión, pobreza, desempleo, y ahí viene otro de los problemas y otra de las inquietudes que hay. Además de la inquietud por el golpe de mercado, hay una inquietud por la falta de gestión en algunos sectores del gobierno.
Hay algún ruido que empieza a sonar entre los ministros y en la alianza política. Y bueno, el presidente Alberto Fernández está empezando a bajar en las encuestas. ¿En qué punto esa baja de las encuestas, después de la luna de miel de la pandemia, empieza a encender luces de alarma en toda la coalición política del Frente de Todos? Si Alberto sigue bajando en las encuestas, le van a exigir cambios en el gabinete, le van a exigir otras cosas, porque las elecciones de 2021 están a la vuelta de la esquina. Y si esas elecciones de 2021, si las pierde el gobierno nacional, no solo las pierde el gobierno nacional, las pierden los gobernadores, las pierden los intendentes, las pierden mucha gente que integran la coalición política. Entonces, si la caída en las encuestas del presidente, que ya se empieza a notar, por los problemas que ya vemos, por el hartazgo de la cuarentena, por la recesión, por el empobrecimiento, por todo lo que ya sabemos. Si esa caída en las encuestas se prolonga, se van a dar vuelta y le van a ir a golpear la puerta al presidente y decirle, mire, hay que cambiarle gabinete. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Porque además acá sí conviene otra cosa. Además del problema económico heredado del macrismo, además del problema económico que aumentó con la propia pandemia y con la cuarentena y con todo lo que ustedes ya conocen por el coronavirus, hay un problema de gestión interno en el gobierno. Las áreas que más deberían gestionar no están gestionando bien. El caso que yo les hablé mucho aquí es el del Ministerio de Vivienda, donde hay, por ejemplo, hay un fideicomiso de 11.000 millones de pesos que no se ejecuta. Nadie sabe muy bien por qué. Le preguntan a Bielsa, María Eugenia Bielsa, la ministra de Vivienda, no sabe explicar por qué, pero Grabois, que tiene varios funcionarios del Ministerio de Vivienda, está la puteada porque no ejecutan el fondo para construir viviendas populares y esto no reactiva la economía. Bueno, así como el caso de Bielsa, hay otros ministerios en los que están diciendo no hay gestión. Es la gestión pública lo que podría compensar en alguna medida la caída de la economía. Bueno, de esto no hay. Por eso es que ahí está encendida la otra luz de alarma. Pero eso es una luz de alarma a mediano plazo. Puede durar, tiene tiempo de corregir. Pero si hay un golpe de mercado, si hay una corrida contra el dólar, ahí sí, ahí suena la luz de alarma mucho más fuerte y esto es lo que se quiso evitar. Un golpe de mercado en la Argentina genera incertidumbre y le genera a un gobierno un deterioro del cual difícilmente se levante. Fíjense si no lo que pasó a Macri. Macri tuvo un golpe de mercado en 2018 y se acabó Macri. ¿Por qué? Estalló el dólar, estalló la inflación, estalló la pobreza, se acabó Macri. 2 años después, apenas, 1 año y medio después, se acabó Macri. Y fue el primer presidente que tenía en la era democrática posibilidad de ser reelegido y no pudo ser reelegido. Se acabó. Un golpe de mercado acabó con De la Rúa. Se acabó. Entonces, el golpe de mercado ya se sabe que en la democracia, en la Argentina, te lleva puesto. No importa si tenés reelección, no tenés reelección. Si te toca un golpe de mercado, si te toca una crisis de esta, te lleva puesto. Y esto es lo que el gobierno está evitando. Tiene una crisis heredada, viene piloteando la crisis heredada, pero no quiere que el golpe de furca final, ese golpe de mercado que te saca de pista, le toque a él. Bienvenidos. Esto es GP.